¿Alguna vez has sentido que una sola decisión cambió el rumbo de tu vida? La historia de los personajes bíblicos, Adán y Eva, no es solo el relato del inicio de la humanidad, es el espejo de nuestras propias luchas. Es la historia de la inocencia perdida, de la culpa que pesa en el corazón, del miedo que nos hace escondernos. Pero también es la historia de una promesa. En el jardín comenzó el amor perfecto y también comenzó el dolor. Allí nació la desobediencia, la vergüenza, la separación. Y si somos sinceros, todos hemos experimentado algo similar. Decisiones que nos alejaron, palabras que no debimos decir, momentos que cambiaron todo. Pero esta historia no termina en la caída. En medio del error, Dios habló esperanza. En medio del juicio prometió redención. Porque donde comenzó el pecado, también comenzó el plan de salvación. Hoy no solo vamos a conocer el principio de la humanidad, vamos a descubrir cómo esa primera historia revela nuestra herida y también la solución eterna. Antes de comenzar esta poderosa historia, quiero pedirte algo muy especial. Si este tipo de contenido toca tu corazón y despierta tu interés por la Biblia, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias. Y déjame leerte en los comentarios escribiendo: quiero entender el principio para transformar mi historia. Ese simple comentario, junto con tu suscripción, no solo fortalece esta comunidad, también ayuda a que más personas encuentren este video y descubran estas enseñanzas que pueden cambiar vidas. Tu apoyo hace que este mensaje llegue más lejos de lo que imaginas. 1. El principio de todo. Cuando solo existía Dios y su palabra llenaba el vacío. Antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, antes de que hubiera historia humana, ciudades, dolor o esperanza, estaba Dios. La Escritura comienza con una frase tan sencilla como profunda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No comienza explicando de dónde viene Dios. No justifica su existencia. No argumenta, simplemente declara: Dios ya estaba allí. Imagina el escenario conmigo. No hay sonido, no hay forma, no hay luz. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. No hay montañas, ni mares definidos, ni horizonte, solo profundidad y oscuridad. Pero incluso en ese vacío, algo se mueve. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es caos fuera de control, es materia esperando orden, es escenario esperando propósito. Y entonces sucede lo que cambiaría todo. Dios habla, no lucha contra la oscuridad, no negocia con el caos, simplemente pronuncia una palabra: sea la luz. Y la luz fue. Detente aquí. La luz no fue producto de esfuerzo, fue resultado de autoridad. La creación responde a la voz del Creador. Dios separa la luz de las tinieblas, llama a la luz día y a las tinieblas noche. Hay orden, hay estructura, hay intención. Día tras día, su palabra continúa dando forma al universo. El firmamento separa las aguas, la tierra seca aparece, los mares reciben nombre, la vegetación brota, las lumbreras son colocadas en el cielo para señalar tiempos y estaciones. Las aguas se llenan de criaturas vivientes. Las aves cruzan el firmamento. Los animales caminan sobre la tierra, y cada vez que Dios contempla lo que ha hecho, declara: y vio Dios que era bueno. La creación no es accidental, no es improvisada, es buena, es armoniosa, es reflejo del carácter del que la diseñó. Pero cuando llegamos al sexto día, el ritmo cambia. Hasta ahora Dios ha dicho: sea. Ahora dice algo distinto: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por primera vez, el texto nos permite escuchar una deliberación divina. No es la creación de un árbol, ni de un astro, ni de un animal.
Es algo diferente, es alguien diferente. El ser humano no será simplemente otra criatura dentro del ecosistema, será portador de la imagen de Dios. Tendrá capacidad de relación, de pensamiento, de decisión. Tendrá responsabilidad sobre la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Observa la dignidad que hay en esta declaración. No dice que el hombre fue hecho a imagen de los animales. No dice que fue producto del azar. Dice que fue creado a imagen de Dios. Eso significa propósito, eso significa valor, eso significa relación. Pero antes de formar a la mujer, la Escritura nos detalla la creación del primer hombre. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Imagina la escena con reverencia. El mismo Dios que extendió los cielos ahora se inclina hacia la tierra. Toma el polvo, la materia más humilde, y lo moldea con intención. No es un acto distante, es íntimo, y luego algo extraordinario ocurre. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre no solo está formado, está animado por el aliento divino. Hay polvo, pero hay espíritu. Hay materia, pero hay vida. El primer hombre abre los ojos en un mundo perfecto. No conoce el miedo, no conoce la culpa, no conoce la vergüenza. Su primer contacto no es con peligro, sino con propósito. Dios planta un huerto en Edén, al oriente, y coloca allí al hombre que había formado. No lo crea para abandonarlo, lo crea y lo coloca en un lugar preparado. El huerto está lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer. La belleza y la provisión caminan juntas. No es un lugar árido, es abundancia, es armonía. En medio del huerto están dos árboles específicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles no son detalles decorativos, son elementos que revelan algo esencial: libertad y responsabilidad. El hombre recibe un mandato claro: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observa el equilibrio. Hay permiso amplio, hay una sola restricción. La relación con Dios no está basada en opresión, sino en confianza. Adán, porque así será llamado, no despierta en un mundo caído, despierta en un mundo bueno, no nace bajo juicio, nace bajo bendición. Dios le da dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. No es un tirano, es un administrador. Su autoridad refleja la autoridad de Dios. Y aquí, en este escenario perfecto, comienza la historia de la humanidad. Antes del pecado, antes del dolor, antes de la separación, solo Dios, el hombre, la creación y la comunión. Pero esta armonía, aunque perfecta, aún no está completa, porque algo más está por revelarse. Y lo que vendrá a continuación transformará no solo la vida del primer hombre, sino el destino de toda la humanidad. 2. El hombre en el jardín. Propósito, libertad y la primera responsabilidad. Ahora que el hombre ha sido formado del polvo y vivificado por el aliento de Dios, la Escritura nos lleva más profundamente al escenario del Edén. No es simplemente un jardín hermoso, es el primer espacio de comunión entre el Creador y la criatura. Imagina a Adán abriendo los ojos cada día bajo un cielo puro, sin contaminación, sin temor, sin dolor. El aire es limpio. Los sonidos no están marcados por amenaza, sino por armonía. El fluir de los ríos que nacen en Edén marca el ritmo del entorno. Todo lo que existe responde a un equilibrio perfecto. Dios no crea al hombre para dejarlo inactivo, lo coloca en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Estas dos palabras son profundamente significativas. Labrar implica trabajo, desarrollo, participación activa. Guardar implica proteger, cuidar, ejercer responsabilidad.
Desde el inicio el trabajo no es castigo, es vocación. No es consecuencia del pecado, es parte del diseño original. Adán no vive en ocio eterno, vive en propósito. Visualízalo caminando entre los árboles, observando la diversidad de formas, colores y frutos. Cada árbol es diferente, cada detalle refleja intención. Nada es repetitivo, nada es accidental. En medio del huerto están los dos árboles que marcan el centro espiritual de la narrativa: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida simboliza comunión continua, dependencia permanente de Dios como fuente. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa una frontera. No es mal en sí mismo, pero es límite. Es el punto donde la obediencia se vuelve elección. Dios establece una advertencia clara: de todo árbol del huerto podrás comer. Observa la amplitud de la libertad. No es restricción constante, es provisión abundante. La prohibición es una entre muchas posibilidades. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí aparece por primera vez la palabra muerte. Adán no conoce su significado por experiencia, pero entiende que es consecuencia directa de la desobediencia. Dios no impone obediencia forzada, ofrece elección con advertencia. Esto revela algo esencial sobre la relación que desea, no una relación mecánica, sino voluntaria. Mientras tanto, algo más se desarrolla en la historia. Dios declara: no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez en todo el relato de la creación que algo no es descrito como bueno. No porque exista defecto, sino porque falta algo para completar el diseño. Adán está rodeado de vida, pero no encuentra correspondencia. Dios trae ante él a todos los animales para que les ponga nombre. Imagina la escena. Adán observa cada criatura, examina su forma, su movimiento, su naturaleza. Les asigna nombre, lo cual implica autoridad y comprensión, pero mientras lo hace, se da cuenta de algo profundo. Ninguno es como él. Hay diversidad, hay belleza, pero no hay semejanza. El texto dice que no se halló ayuda idónea para él. La expresión ayuda idónea no implica inferioridad, implica correspondencia. Alguien que esté frente a él como complemento perfecto. Entonces Dios hace caer sobre Adán un sueño profundo. No es un acto simbólico sin importancia, es un momento solemne. Mientras el hombre duerme, Dios actúa. Toma una de sus costillas, de su costado, no de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para ser pisada, y forma a la mujer. Aquí la creación vuelve a ser íntima. No se forma del polvo esta vez, sino del hombre mismo. Es unidad derivada, no origen independiente. Cuando Adán despierta y la ve, sus primeras palabras registradas no son frías ni prácticas, son poéticas. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hay reconocimiento inmediato, hay alegría, hay identidad compartida. La mujer es llamada varona porque del varón fue tomada. Más adelante será llamada Eva, pero aquí la conexión es directa, uno procede del otro. Y la Escritura establece un principio que atravesará toda la historia humana. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aunque Adán y Eva no tenían padres humanos, el texto proyecta el diseño hacia el futuro. La unión matrimonial es establecida en el principio. Y luego una frase que revela la pureza del momento: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Desnudez sin vergüenza. Transparencia sin miedo. No hay ocultamiento, no hay sospecha, no hay culpa. Es difícil imaginar un estado así, porque nuestra experiencia está marcada por la fragilidad y la defensa emocional. Pero en ese momento, la inocencia es completa.
Adán y la mujer caminan en el jardín sin temor. La presencia de Dios no provoca huida, sino descanso. La autoridad no genera opresión, sino seguridad. Todo está en su lugar. Hay propósito, hay relación, hay libertad, hay límite claro. Pero precisamente porque hay libertad, existe la posibilidad de elección. Y la historia, que hasta ahora ha sido armonía perfecta, se acerca silenciosamente a una prueba que revelará el corazón humano. El jardín no cambiará, Dios no cambiará, pero el hombre será confrontado con una decisión, y esa decisión alterará para siempre el curso de la humanidad. 3. La primera duda. La serpiente, la palabra distorsionada y el inicio de la tentación. Hasta este momento, todo en el jardín era armonía. Adán y la mujer caminaban en comunión con Dios, trabajaban la tierra con gozo, se miraban sin vergüenza, vivían bajo una libertad amplia y una sola advertencia clara. Pero la historia da un giro sutil y profundamente decisivo. La Escritura introduce un nuevo personaje con una descripción precisa. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. No se presenta como fuerza violenta, no aparece como amenaza evidente, es astuta. Su arma no es la fuerza, sino la palabra. No ataca el cuerpo primero, sino la mente. Imagina la escena. La mujer se encuentra en el jardín, el entorno sigue siendo hermoso. Los árboles siguen siendo agradables a la vista. Nada externo ha cambiado, pero ahora, en medio de esa belleza, se escucha una voz distinta. La serpiente se dirige a la mujer con una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Observa la estrategia. No niega directamente a Dios. No comienza con rebeldía abierta. Comienza sembrando duda. Toma la palabra divina y la reformula ligeramente. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. La serpiente cambia el énfasis, presenta la prohibición como si fuera una restricción total. La mujer responde, y su respuesta revela algo importante. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí ocurre algo sutil pero significativo. Dios había dicho, no comerás. La mujer añade, ni le tocaréis. No sabemos cómo surgió esa ampliación. Tal vez fue una medida de precaución, tal vez una interpretación protectora, pero el detalle muestra que cuando la palabra se altera, aunque sea levemente, se abre espacio para confusión. La serpiente entonces contradice abiertamente la advertencia divina, no moriréis. Es la primera negación directa de la palabra de Dios en la historia humana. Y luego añade una promesa atractiva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el núcleo de la tentación. No se trata simplemente de un fruto, se trata de autonomía, se trata de independencia moral, se trata de redefinir quién determina el bien y el mal. La insinuación es clara. Dios está reteniendo algo. Dios no quiere que alcancen un nivel superior. Dios limita su potencial. La duda ya ha sido sembrada. Ahora la Escritura describe el proceso interno de la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. 3 elementos aparecen: bueno para comer, deseo físico, agradable a los ojos, atractivo visual, codiciable para alcanzar sabiduría, ambición intelectual y espiritual. La tentación no parece grotesca, parece razonable. Parece prometedora. El fruto no cambió, el árbol no cambió, pero la percepción sí, y aquí ocurre el momento que transforma la historia. Y tomó de su fruto y comió.
No hay sonido de trueno, no hay terremoto. Es un acto aparentemente simple, pero en ese acto hay una decisión profunda. Confiar en la palabra de la serpiente por encima de la palabra de Dios. La mujer no come sola, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán está presente, no interviene, no corrige, participa. El hombre que recibió directamente el mandamiento ahora elige desobedecerlo. Y entonces sucede algo inmediato. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La serpiente había prometido apertura de ojos. Y sí, los ojos se abren, pero no hacia divinidad, sino hacia vulnerabilidad. La inocencia desaparece. La desnudez, que antes no producía vergüenza, ahora genera incomodidad. Se cosen hojas de higuera y se hacen delantales. El primer intento humano de cubrir la culpa nace en ese instante. Reflexiona conmigo. Antes de este momento, no había miedo, no había ocultamiento, no había necesidad de esconder nada. Ahora, la transparencia se convierte en exposición dolorosa. La comunión ha sido fracturada. El pecado no es simplemente quebrantar una regla, es alterar la confianza, es desplazar a Dios del centro. La desobediencia introduce algo nuevo en la experiencia humana, culpa, y la culpa produce distancia. La escena aún no ha mostrado juicio, aún no se ha pronunciado consecuencia, pero internamente algo se ha roto. Y cuando oigan la voz de Dios caminando en el huerto al aire del día, la reacción ya no será la misma. Lo que antes era encuentro, ahora será temor. La historia ha cruzado un umbral invisible y lo que viene a continuación no será simplemente una conversación. Será el momento en que el Creador confronte a su criatura caída. La armonía perfecta ha sido herida y el eco de esa decisión resonará a lo largo de toda la historia humana. 4. El sonido de Dios en el huerto, la confrontación, la culpa y el inicio de la separación. La decisión ya ha sido tomada, el fruto ha sido comido, los ojos han sido abiertos, la inocencia ha sido quebrada. Adán y la mujer, que antes caminaban libres y transparentes, ahora sienten algo que jamás habían experimentado: vergüenza. La Escritura nos dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es el primer intento humano de cubrir el error. No buscan restaurar la relación con Dios, buscan esconder la consecuencia visible, pero el cambio más profundo aún no ha sido descrito. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Imagina ese momento. Antes de la desobediencia, la voz de Dios era alegría, era comunión, era descanso. Pero ahora esa misma voz provoca temor. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón humano ha cambiado. Y la reacción es inmediata. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El primer impulso del ser humano caído no es correr hacia Dios, sino esconderse. Reflexiona en esto conmigo. Adán, que había sido formado del polvo y animado por el aliento divino, ahora se oculta de aquel que le dio vida. Intenta cubrirse con hojas. Intenta esconderse entre árboles que él mismo había recibido para cuidar. Pero no se puede huir de la presencia de Dios. Entonces Dios pronuncia una pregunta que resuena a lo largo de toda la historia humana. ¿Dónde estás? No es una pregunta de información. Es una invitación a la confesión. Dios sabe dónde está Adán físicamente, pero quiere que él reconozca dónde está espiritualmente. Adán responde: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Aquí aparece algo nuevo: miedo. Antes no existía el miedo. Ahora la presencia divina produce temor. Dios continúa con otra pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La confrontación es directa, pero no violenta. Dios no acusa sin diálogo. Pregunta, invita a reconocer la verdad.
La respuesta de Adán revela la fractura interior. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Observa la profundidad de esta declaración. Adán no solo señala a la mujer, implícitamente señala a Dios. La mujer que me diste. La responsabilidad comienza a desplazarse. La mujer, por su parte, responde: la serpiente me engañó y comí. Nadie niega el acto. Ambos admiten haber comido, pero ambos desvían la culpa. El pecado no solo produce desobediencia, produce ruptura en las relaciones, ruptura con Dios, ruptura entre el hombre y la mujer, ruptura con la verdad interior. Dios entonces se dirige primero a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente recibe juicio inmediato. Pero en medio del juicio aparece una declaración que atraviesa toda la Escritura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, en el mismo momento de la caída, se anuncia una promesa futura. No se detalla cuándo, no se menciona nombre, pero se anuncia que un descendiente de la mujer vencerá definitivamente al engañador. En medio del juicio, Dios introduce esperanza. Luego se dirige a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. La experiencia de la maternidad, que estaba destinada a ser expansión de vida en armonía, ahora estará marcada por sufrimiento. También menciona tensión en la relación con el marido. La armonía perfecta será reemplazada por lucha interior. Finalmente Dios se dirige a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa. La tierra que antes producía con facilidad, ahora dará espinos y cardos. El trabajo ya no será simplemente vocación gozosa, será esfuerzo bajo resistencia. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás. La muerte, que había sido advertida como consecuencia, ahora se convierte en destino inevitable. No significa que Adán caiga muerto en ese instante, significa que el proceso de mortalidad ha comenzado. La separación final del cuerpo será inevitable. Pero aún aquí, observa algo profundamente conmovedor. Dios no abandona inmediatamente a la pareja. La Escritura declara que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Ellos se habían cubierto con hojas. Dios los cubre con pieles. Las hojas eran frágiles y temporales. La cobertura divina implica sacrificio. El texto no detalla el proceso, pero es evidente que para obtener pieles hubo muerte. Es la primera vez que la muerte aparece físicamente en la historia. La cobertura adecuada no surge del esfuerzo humano, sino de provisión divina. Adán da a su mujer el nombre Eva, porque ella sería madre de todos los vivientes. Incluso en medio del juicio, la vida continúa. Pero el Edén ya no será el hogar permanente. Dios declara que el hombre no debe extender su mano y tomar también del árbol de la vida y vivir para siempre en estado caído. Y entonces ocurre algo profundamente doloroso. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Querubines y una espada encendida guardan el camino al árbol de la vida. Imagina la última mirada hacia el jardín, el lugar de la comunión perfecta, el espacio donde caminaban sin vergüenza, el escenario donde escuchaban la voz sin temor. Ahora queda atrás. La humanidad comienza su historia fuera del paraíso, y aunque la expulsión parece el final de la armonía, en realidad es el inicio de una historia más amplia. Una historia donde la promesa pronunciada a la serpiente comenzará a desarrollarse a lo largo de generaciones. El Edén está cerrado.
pero la esperanza ha sido anunciada. Y lo que viene a continuación mostrará cómo el pecado no solo afectó a Adán y Eva, sino que comenzó a expandirse en sus propios hijos. La historia humana apenas está comenzando. Antes de continuar con esta parte tan profunda de la historia, quiero hacer una pequeña pausa contigo. Verifica ahora mismo si ya estás suscrito al canal. A veces creemos que lo estamos, pero no lo hemos hecho todavía. Y tu suscripción marca una gran diferencia. Si este contenido te está aportando valor, compártelo con alguien. Un amigo, un familiar, alguien que necesite escuchar esta historia hoy. Al hacerlo, no solo estás enviando un video, estás ayudando a que más personas lo encuentren, a que el mensaje llegue más lejos y a que esta comunidad siga creciendo. Tu gesto puede ser el puente que conecte a alguien con una enseñanza que transforme su vida. 5. Caín y Abel. La primera generación fuera del Edén y el nacimiento del conflicto humano. El jardín ha quedado atrás. Adán y Eva ya no caminan entre árboles perfectos sin espinas. Ahora labran la tierra bajo el peso del sudor. La armonía inicial ha sido reemplazada por esfuerzo. El paraíso está cerrado y delante de ellos se extiende una vida nueva, marcada por consecuencias, pero también por esperanza. Porque Dios había dicho que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, y en medio del dolor del exilio llega el primer nacimiento, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Imagina el momento. Eva, que había escuchado la sentencia del dolor en el parto, ahora experimenta ese dolor por primera vez, pero entre lágrimas y esfuerzo sostiene en sus brazos a su hijo. La maternidad, marcada por sufrimiento, está llena también de esperanza. El nombre Caín está relacionado con la idea de adquirir o obtener. Hay expectativa en su nacimiento. Tal vez Eva piensa: ¿será este el cumplimiento de la promesa? ¿Será este el que vencerá al mal? Luego nace su hermano, Abel. No se registra una declaración especial en su nacimiento, pero su nombre sugiere fragilidad, vapor, algo pasajero. Es un contraste interesante. Dos hijos, dos vidas, una misma herencia. Ambos crecen fuera del Edén. Ambos escuchan de labios de sus padres la historia del jardín perdido. Ambos saben que existe un Dios que creó, que habló, que juzgó y que prometió. Pero el corazón humano, ahora marcado por la caída, comienza a manifestar diferencias. La Escritura nos dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Observa el detalle. Caín trabaja la tierra, esa misma tierra que fue maldecida por causa de Adán. Su labor es dura. La tierra produce con dificultad. Abel, en cambio, cuida rebaños. Ambos tienen ocupaciones dignas. Ambos ejercen trabajo legítimo. Y llega el momento de presentar ofrenda al Señor. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí el relato se vuelve profundamente significativo. No es simplemente una comparación de productos agrícolas y animales. La Escritura destaca que Abel trae de los primogénitos y de lo más gordo. Es una ofrenda seleccionada con intención, con honra. Caín trae del fruto de la tierra. El texto no menciona primicias ni lo mejor, y entonces se registra una diferencia crucial. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El texto no detalla el método de aceptación, pero deja claro el resultado. Dios acepta una ofrenda y no la otra. Es importante entender algo. La diferencia no está en la profesión, sino en el corazón. Más adelante, la Escritura revela que Abel ofreció por fe. Caín, en lugar de examinar su actitud, reacciona con ira. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Imagina su rostro.
El enojo no se dirige hacia sí mismo, no reflexiona, no busca corregir su corazón, se deja dominar por el resentimiento. Y Dios, en su misericordia, interviene antes de que el mal se materialice. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es una advertencia clara. El pecado es descrito como algo que acecha, como una fuerza que espera oportunidad. No lo obliga, no lo domina automáticamente. Dios le dice que puede dominarlo, pero Caín no escucha. Habla con su hermano Abel. No se registra el contenido de la conversación, solo sabemos el desenlace. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer nacimiento es seguido por el primer asesinato. El primer conflicto humano termina en sangre. Reflexiona en esto conmigo. Adán y Eva habían visto la muerte de un animal para cubrir su desnudez. Ahora ven la muerte de su propio hijo a manos de su hermano. El pecado, que comenzó con un fruto, ahora produce violencia. Dios se acerca nuevamente con una pregunta. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La misma dinámica del Edén se repite. Pregunta, oportunidad de confesión, pero Caín responde con dureza. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La evasión vuelve a aparecer. La responsabilidad es rechazada. Entonces Dios declara, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, que había sido maldecida por causa de Adán, ahora recibe sangre inocente. Caín es maldecido desde la tierra, será errante y extranjero. El castigo no es inmediato exterminio, es separación y consecuencia. Caín teme ser muerto por otros, y Dios, incluso en medio del juicio, le pone una señal para que no lo maten. Observa la tensión constante en esta narrativa. Hay justicia, pero también hay misericordia. Caín sale de la presencia del Señor y habita en la tierra de Nod. Y la historia continúa expandiéndose. Pero aquí, en esta primera generación, vemos algo fundamental. El pecado no se quedó en el jardín. Se trasladó al corazón humano, se manifestó en celos y produjo muerte. Adán y Eva, que habían perdido el Edén por desobediencia, ahora experimentan el dolor más profundo, la pérdida de un hijo a manos de otro. El eco de la caída se expande. Y sin embargo, la promesa dada en el jardín aún no ha sido anulada. La historia no termina en Caín. Vendrá otro hijo, y con él una nueva línea comenzará a desarrollarse en el plan de Dios. La humanidad ha sido herida, pero el propósito divino sigue avanzando. 6. La expansión del pecado y el nacimiento de Set, cuando la esperanza vuelve a levantarse. La sangre de Abel aún clama desde la tierra. Adán y Eva han experimentado el dolor más profundo que puede atravesar el corazón humano, perder un hijo, y perderlo a manos de su propio hermano. El hogar que comenzó con inocencia ahora conoce el duelo. La familia que salió del Edén, cargando la consecuencia del pecado, ahora siente el peso de su expansión. Caín ha sido desterrado. Vive como errante en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí construye una ciudad y la llama Enoc, en honor a su hijo. La humanidad comienza a organizarse. La cultura empieza a desarrollarse. La Escritura menciona que de la descendencia de Caín surgen hombres que trabajan el ganado, que manejan instrumentos musicales, que forjan herramientas de bronce y hierro. Observa esto con atención. El desarrollo cultural avanza, pero el corazón no ha sido restaurado. La tecnología crece, la organización social progresa, pero el pecado sigue activo. Uno de los descendientes de Caín, Lamec, pronuncia palabras que revelan la escalada de violencia. He dado muerte a un varón por herirme. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La violencia no solo continúa,
se intensifica. El orgullo reemplaza el arrepentimiento. La venganza se convierte en motivo de exaltación. Imagina el contraste en el corazón de Adán y Eva. Ellos conocen el diseño original. Saben lo que era caminar sin miedo. Saben lo que era la armonía perfecta. Y ahora ven cómo el mundo que comenzó con promesa se llena de violencia y arrogancia. Pero la historia no termina en la línea de Caín. La Escritura nos dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Detente aquí. Eva vuelve a experimentar el dolor del parto, pero esta vez también expresa fe. Reconoce que Dios le ha dado sustitución. El nombre Set significa puesto, establecido, sustituido. No es un reemplazo emocional de Abel, pero sí una continuidad en el propósito. Recuerda la promesa pronunciada en el jardín: la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. La esperanza no ha sido cancelada. Set crece en un mundo marcado por el pecado, pero su línea toma un rumbo diferente. La Escritura añade un detalle crucial: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es un momento profundamente significativo. Mientras la línea de Caín se caracteriza por violencia y orgullo, la línea de Set se distingue por invocar el nombre del Señor. Invocar implica reconocer dependencia, implica buscar a Dios en medio de un mundo fracturado. La humanidad está dividida no por territorio, sino por dirección espiritual. Unos construyen ciudades y celebran su fuerza. Otros buscan el rostro de Dios. Imagina a Adán, ya anciano, observando a sus descendientes. Ha vivido cientos de años, ha visto nacer generaciones, ha visto la muerte repetirse, ha visto el pecado multiplicarse. La Escritura nos presenta una genealogía en Génesis 5 que repite una frase con peso solemne: y murió. Adán vivió 930 años y murió. Set vivió y murió. Enós vivió y murió. La advertencia del Edén se convierte en realidad constante. El pecado no solo trajo conflicto, trajo mortalidad. Cada generación hereda no solo vida, sino también la consecuencia de la caída. Y sin embargo, en medio de esa repetición dolorosa, la línea de Set continúa avanzando. No es una historia de perfección moral, no es una humanidad restaurada, pero es una humanidad que aún recuerda el nombre del Señor. Hay algo profundamente humano en esta etapa de la historia. Fuera del Edén, el trabajo es arduo, el dolor es real, la muerte es inevitable, pero la búsqueda de Dios no ha desaparecido. Reflexiona conmigo. Adán y Eva no vieron la restauración completa, no regresaron al jardín. No vivieron para ver el cumplimiento final de la promesa, pero transmitieron la memoria del Creador, y esa memoria sostuvo a una línea que continuaría creciendo. La historia de la humanidad se encamina hacia una nueva etapa. La violencia se multiplicará aún más. La corrupción llegará a niveles que provocarán un juicio global. Pero antes de que ese juicio llegue, la genealogía nos muestra que la esperanza sigue viva. La caída no eliminó completamente la relación con Dios. La muerte no anuló la promesa. Y mientras las generaciones avanzan, la tensión entre pecado y propósito se vuelve cada vez más evidente. Lo que comenzó con una decisión en el jardín, ahora se refleja en cada nacimiento y en cada tumba. Pero el plan de Dios no se ha detenido. Y lo que vendrá a continuación mostrará cómo la humanidad, lejos del Edén, seguirá avanzando hacia un punto crítico donde el juicio y la gracia volverán a encontrarse. 7. La multiplicación de la humanidad y la corrupción del corazón. Cuando la violencia llenó la tierra, la historia continúa avanzando y con ella las generaciones. Adán ha muerto, Set también.
Enos, Cainán, Malaleel, Yared, nombres que parecen lejanos pero que representan vidas reales, familias reales, decisiones reales. Cada uno vivió largos años, cada uno tuvo hijos e hijas y cada uno finalmente murió. La frase se repite como un eco constante: y murió. La muerte ya no es advertencia, es realidad habitual. La humanidad se multiplica sobre la faz de la tierra. Las familias crecen, las comunidades se expanden, las ciudades comienzan a formarse, la cultura avanza, el trabajo se organiza. El mundo no está vacío, está lleno de actividad humana, pero junto con el crecimiento, algo más se expande: el pecado. La Escritura nos dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, surgieron tensiones, decisiones, alianzas. El texto menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Sin entrar en interpretaciones que la Escritura no detalla, lo que sí queda claro es que la humanidad comenzó a vivir sin restricción moral, guiada por deseo y elección personal, sin referencia a la voluntad divina. Y entonces el relato alcanza una declaración que revela el estado espiritual del mundo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Detente un momento. No dice que algunas acciones eran malas. No dice que algunos hombres eran violentos. Dice que el designio del corazón, la intención interna, la motivación profunda, estaba continuamente inclinada hacia el mal. La corrupción no era superficial, era interna. Imagina cómo se veía el mundo en ese momento. La violencia se normaliza, la injusticia se repite, el egoísmo se fortalece, la compasión se debilita. La memoria del Edén se convierte en un relato lejano que pocos consideran. La tierra, que había sido creada buena, ahora está llena de corrupción. La Escritura añade algo que conmueve profundamente: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No significa que Dios cometiera un error. Significa que el estado moral de la humanidad produjo dolor en el corazón del Creador. El Dios que había declarado bueno en gran manera, ahora contempla una creación distorsionada. Imagínalo como un padre que observa cómo sus hijos se destruyen mutuamente. No es indiferencia, es dolor. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. El juicio se aproxima. La humanidad, que comenzó con una pareja en comunión, ahora enfrenta la consecuencia colectiva de generaciones de corrupción. Pero incluso en medio de esa oscuridad total, aparece una frase que abre una puerta de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí se revela nuevamente el patrón que hemos visto desde el jardín. El pecado se expande, la corrupción crece, pero Dios preserva una línea. Noé es descendiente de Set, es parte de la línea que invocaba el nombre del Señor. La Escritura lo describe como varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En un mundo donde el corazón estaba continuamente inclinado al mal, Noé caminaba con Dios. Observa el contraste. Mientras la mayoría se alejaba, uno permanecía. Mientras la violencia llenaba la tierra, uno vivía en obediencia. El juicio que vendrá no será un acto impulsivo, será respuesta a una corrupción persistente, pero también será escenario de preservación. Y todo esto tiene raíz en el principio. La desobediencia en el Edén abrió la puerta al pecado. El asesinato de Abel mostró su alcance. La violencia de Lamec reveló su escalada. Ahora la corrupción es global. Adán y Eva ya no están vivos para ver este momento, pero las consecuencias de su decisión inicial han atravesado generaciones. Sin embargo, la promesa dada en el jardín no ha sido olvidada.
La simiente de la mujer sigue avanzando a través de una línea preservada. El mundo está al borde de un juicio que cambiará la historia humana. Las aguas cubrirán la tierra. La civilización será reiniciada. Pero antes de que las aguas caigan, es importante entender algo profundamente humano. El problema no es externo, no es climático, no es cultural, es el corazón. Y mientras la historia se dirige hacia el diluvio, el relato nos prepara para una nueva etapa donde el juicio y la gracia se entrelazarán nuevamente. La humanidad cayó en el jardín. Se corrompió en generaciones, ahora enfrentará consecuencias colectivas, pero incluso en medio del juicio, Dios sigue preservando propósito. 8. El juicio sobre la tierra y la preservación de la promesa. El diluvio y la memoria de Adán. La corrupción ha llenado la tierra. La violencia se ha normalizado. El corazón humano está inclinado continuamente al mal. La paciencia de Dios ha sido despreciada generación tras generación. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad colectiva, surge una figura que camina diferente: Noé. La Escritura declara que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No significa que fuera perfecto en un sentido absoluto, sino que vivía en relación con Dios, en obediencia dentro de su generación. Dios le revela su decisión: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Imagina la escena. El mismo Dios que dijo, sea la luz, ahora anuncia que la tierra será cubierta por aguas de juicio. El mundo que comenzó con armonía ahora enfrenta purificación. Pero junto con el anuncio del juicio viene una instrucción específica: hazte un arca de madera de gofer. Dios no actúa sin advertencia. No actúa sin provisión. El arca será grande. Tendrá dimensiones precisas. Tendrá compartimentos. Estará cubierta con brea por dentro y por fuera. Será instrumento de salvación en medio del juicio, mientras la humanidad sigue su vida cotidiana, trabajando, comerciando, construyendo, ignorando la advertencia. Noé construye. Cada golpe de martillo es acto de fe. Cada tabla ensamblada es declaración silenciosa de obediencia. Imagina el contraste: un hombre construyendo una embarcación gigantesca en una tierra donde nunca se ha visto una inundación global. Probablemente objeto de burla, de incredulidad. Pero Noé persevera. Dios le indica que entre en el arca con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. También deben entrar animales, macho y hembra, según su especie. La escena es solemne. La construcción termina. Los animales comienzan a llegar, no por esfuerzo humano, sino bajo dirección divina. Y entonces la Escritura dice algo profundamente significativo: y Jehová le cerró la puerta. No es Noé quien la cierra, es Dios. La puerta abierta era oportunidad. La puerta cerrada marca el inicio del juicio. Las fuentes del gran abismo son rotas, las ventanas de los cielos se abren. Llueve 40 días y 40 noches. Imagina el sonido constante del agua, el aumento progresivo del nivel, la incredulidad convirtiéndose en terror, las montañas desapareciendo bajo las aguas. La tierra que había sido maldecida por causa de Adán, ahora es cubierta completamente. El juicio no es parcial, es total. Y murió todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. La frase es dura, es definitiva, es consecuencia acumulada de generaciones de corrupción. Pero dentro del arca hay preservación. Noé y su familia flotan sobre las aguas. La humanidad no es extinguida completamente. El juicio limpia, pero no anula la promesa. Recuerda la palabra pronunciada en el Edén: la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Esa línea continúa viva dentro del arca. Las aguas prevalecen 150 días, luego comienzan a descender. El arca reposa sobre los montes de Ararat. Imagina el momento en que la puerta vuelve a abrirse. El aire es distinto.
el paisaje ha cambiado, el mundo anterior ha desaparecido. Noé sale del arca y lo primero que hace es edificar un altar al Señor. No corre a construir ciudades, no comienza a organizar estructuras políticas, levanta un altar. El olor grato del sacrificio sube delante de Dios, y Dios declara en su corazón que no volverá a maldecir la tierra de la misma manera, aunque reconoce que el corazón del hombre continúa siendo inclinado al mal desde su juventud. Aquí hay una verdad profunda. El diluvio limpia la tierra, pero no transforma automáticamente el corazón humano. La raíz del problema no era solo el entorno, era interior. Dios establece un pacto con Noé y sus descendientes. Coloca el arco en las nubes como señal de ese pacto. El arco no es solo fenómeno natural, es recordatorio visible de que el juicio fue real, pero la misericordia prevaleció. La humanidad recibe una nueva oportunidad. El mandato dado a Adán, fructificad y multiplicaos, es repetido a Noé. La historia reinicia, pero bajo la sombra de la caída original. Adán había visto la expulsión del Edén. Sus descendientes ahora ven el juicio del diluvio. Ambos eventos revelan la misma verdad. El pecado tiene consecuencias reales, pero ambos eventos también revelan algo más. Dios preserva propósito. La línea que comenzó con Set continúa. Las generaciones avanzan. La humanidad se dispersará nuevamente. Surgirán naciones, lenguas, culturas. El problema del corazón no ha sido resuelto definitivamente, pero la promesa sigue intacta. Y a medida que la historia avanza más allá del diluvio, el relato se enfocará en una familia específica, en una nación específica, a través de la cual esa promesa comenzará a tomar forma más clara. La historia que comenzó con Adán y Eva en un jardín, ahora se expande hacia el escenario de los pueblos. Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma que resonó en el huerto. ¿Dónde está el hombre en relación con Dios? Y la respuesta continuará desarrollándose a lo largo de toda la Escritura. Antes de seguir avanzando en esta historia tan impactante, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante. Si este contenido está tocando tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo y deja tu me gusta en este video. Ese pequeño gesto tiene un impacto enorme. Cada suscripción y cada like le dicen a la plataforma que este mensaje debe llegar a más personas. Con esa acción estás ayudando a que otros encuentren este video y también puedan ser edificados por esta historia. No subestimes el poder de un clic. Puede ser la manera en que esta enseñanza alcance a alguien que realmente la necesita hoy. 9. Después del diluvio, la fragilidad humana persiste y el eco del Edén continúa. Las aguas han descendido. El arca ha reposado sobre los montes de Ararat. La tierra, que fue cubierta completamente, comienza a secarse bajo la luz renovada del sol. Noé y su familia salen del arca. 8 personas sobre una tierra silenciosa. El mundo anterior ha desaparecido. Las ciudades, los campos, las generaciones violentas, todo quedó bajo las aguas. Imagina el momento. El suelo aún húmedo, el aire limpio, el horizonte vacío. Es como un segundo comienzo, una nueva oportunidad. Dios bendice a Noé y a sus hijos y repite palabras que ya habían sido pronunciadas en el principio a Adán: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Es un eco del Edén. La humanidad recibe nuevamente la responsabilidad de poblar la tierra, pero esta vez bajo la memoria del juicio, bajo la conciencia de que el pecado no es trivial. Dios establece un pacto con Noé, con sus hijos y con toda criatura viviente. Promete que no volverá a destruir la tierra con un diluvio. Coloca el arco en las nubes como señal del pacto. Imagina cada vez que una tormenta termina y el arco aparece en el cielo. No es solo un fenómeno natural,
es memoria visible de juicio y misericordia. Pero aunque el escenario ha cambiado, el corazón humano no ha sido reiniciado completamente. La Escritura no tarda en mostrarnos que la fragilidad persiste. Noé, el hombre justo que caminó con Dios, planta una viña, bebe del vino y se embriaga. Se desnuda en su tienda. Es un momento incómodo, vulnerable. El hombre que sobrevivió al juicio ahora muestra debilidad. Cam, uno de sus hijos, ve la desnudez de su padre y lo comunica a sus hermanos. Sem y Jafet, en cambio, toman un manto, caminan hacia atrás y cubren la desnudez de su padre sin mirarlo. Observa el contraste. No es simplemente una escena familiar, es revelación del carácter. Cuando Noé despierta y entiende lo ocurrido, pronuncia palabras que marcarán el futuro de las generaciones. El pecado no desapareció con el agua. La inclinación humana sigue presente, y así la humanidad vuelve a multiplicarse. Los descendientes de Noé llenan la tierra. Se forman pueblos, se desarrollan lenguas y culturas. Pero nuevamente aparece un impulso que refleja el antiguo deseo de autonomía. La Escritura nos lleva a una llanura en la tierra de Sinar. Allí los hombres dicen: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Detente en esa frase. Hagámonos un nombre. En el Edén, el ser humano quiso ser como Dios. Ahora quiere hacerse un nombre sin Dios. La Torre de Babel no es simplemente una construcción arquitectónica, es símbolo de orgullo colectivo, es intento de seguridad independiente, es desafío silencioso a la voluntad divina de dispersarse y llenar la tierra. Dios desciende para ver la ciudad y la torre, no porque ignore, sino porque el texto describe la magnitud del evento, y entonces confunde sus lenguas. La comunicación se fractura, la cooperación se desintegra, los hombres se dispersan. La ciudad es llamada Babel, porque allí fue confundido el lenguaje. La humanidad vuelve a fragmentarse. Desde el jardín hasta la torre, el patrón es claro: deseo de autonomía, rechazo de límites divinos, consecuencia inevitable. Pero observa algo profundamente significativo. Aunque la humanidad se dispersa, aunque las lenguas se multiplican, aunque las culturas se separan, la promesa del Edén no ha sido cancelada. La línea de la simiente continúa avanzando a través de una genealogía específica. Después de Sem, la Escritura nos guía hacia un hombre llamado Abram. El relato se enfoca ahora en una familia particular, en una promesa específica, en un pacto que comenzará a definir la historia de redención. La historia que comenzó con Adán y Eva en un jardín ahora se mueve hacia la formación de un pueblo a través del cual la promesa será preservada. El pecado entró por un hombre. La muerte se expandió a todos. La violencia llenó la tierra. El juicio cayó. La humanidad se dispersó. Pero Dios no ha abandonado su plan. La pregunta planteada en el Edén, ¿dónde estás?, sigue resonando en cada generación. Y ahora la narrativa se encamina hacia un llamado que marcará un nuevo capítulo en la historia humana. Porque la solución al problema iniciado en el jardín no vendrá por torres humanas, sino por promesa divina. Y esa promesa está a punto de tomar forma en la historia que continúa. 10. La promesa toma dirección de la dispersión de Babel al llamado de Abraham. La humanidad ha sido dispersada desde la llanura de Sinar. Las lenguas se multiplicaron, las culturas se diferenciaron, las naciones comenzaron a formarse. Lo que comenzó con una sola pareja en el Edén, ahora se ha convertido en un mundo lleno de pueblos diversos. Pero el problema original sigue sin resolverse. El pecado que entró por la desobediencia de Adán continúa presente en cada generación.
La violencia, el orgullo y la autosuficiencia siguen marcando la historia humana. La Torre de Babel fue el reflejo más reciente de ese deseo antiguo, hacerse un nombre sin depender de Dios. Sin embargo, en medio de esa dispersión, la Escritura enfoca nuestra atención en una línea específica. Después del diluvio, la genealogía sigue avanzando por medio de Sem, hijo de Noé. Y de generación en generación, los nombres aparecen como eslabones de una cadena que conecta el juicio con la promesa. Sem engendra a Arfaxad, Arfaxad a Sala, Sala a Eber, Eber a Peleg, y así sucesivamente. Cada nombre representa continuidad. Cada generación demuestra que la promesa dada en el Edén no fue interrumpida por el diluvio ni por Babel. Y finalmente llegamos a un hombre llamado Taré, quien tiene 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. El escenario cambia. Ya no estamos en el jardín ni en el arca. Estamos en Ur de los Caldeos, una ciudad avanzada con estructuras, comercio y cultura desarrollada. Abram crece en medio de una civilización organizada, pero también rodeada de idolatría. El mundo ha aprendido a construir ciudades, pero aún no ha aprendido a reconciliarse con Dios. Y entonces, en medio de ese contexto, ocurre algo que cambia el rumbo de la historia bíblica. Dios habla nuevamente. La voz que dijo, sea la luz. La voz que preguntó, ¿dónde estás? La voz que juzgó en el diluvio, ahora se dirige personalmente a Abram. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Imagina el impacto de esas palabras. Dejar la seguridad, dejar la cultura conocida, dejar la tierra natal, sin mapa detallado, sin explicación completa. Solo una promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Observa la profundidad de esta declaración. En Babel, los hombres quisieron hacerse un nombre. Aquí, Dios promete engrandecer el nombre de Abram. En Babel, la humanidad buscó unidad sin Dios. Aquí, Dios promete bendecir a todas las familias por medio de un hombre que confía en él. La historia que comenzó con Adán ahora se enfoca en un pacto específico. La solución al problema universal no vendrá por esfuerzo colectivo humano, sino por elección divina y obediencia personal. Abram obedece. Sale de Ur, acompañado por Sarai, su esposa, y Lot, su sobrino. Comienza un camino de fe. Cada paso que da es acto de confianza. No ve el cumplimiento completo. No conoce todos los detalles, pero responde al llamado. Y aquí entendemos algo profundamente conectado con la historia de Adán y Eva. En el jardín, la humanidad eligió desconfiar de la palabra de Dios. En Abram, la humanidad comienza a responder con fe a la palabra de Dios. El contraste es poderoso. Adán escuchó una voz que sembró duda y decidió actuar por su cuenta. Abram escucha la voz de Dios y decide obedecer, aunque no vea todo el panorama. La promesa dada en Génesis 3 comienza a adquirir dirección concreta. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso significa que la restauración prometida en el Edén no será inmediata, pero será progresiva. Desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Sem, desde Sem hasta Abram. La línea continúa. La historia humana, marcada por caída, juicio y dispersión, ahora se encamina hacia pacto y propósito. Y aunque Abram no verá el cumplimiento completo de esa promesa en su vida, su obediencia se convierte en el fundamento de un plan que atravesará generaciones. La pregunta que resonó en el jardín, ¿dónde estás?, ahora encuentra una respuesta distinta en la voz de Abram. Aquí estoy, dispuesto a caminar. La historia que comenzó con una pareja en un jardín, ahora avanza hacia una nación en formación.
y esa nación será instrumento en el desarrollo de la promesa que algún día resolverá el problema iniciado por la primera desobediencia. La caída abrió la puerta al pecado, el juicio reveló la gravedad, la dispersión mostró la incapacidad humana. El llamado a Abraham inicia el camino hacia la redención, y lo que viene a continuación mostrará cómo esa promesa comenzará a tomar forma concreta en la historia del pueblo que nacerá de él. 11. La promesa continúa. Del pacto con Abraham al nacimiento del pueblo que preservará la esperanza. La historia que comenzó en un jardín ahora ha tomado un rumbo claro. Dios ha llamado a Abraham, lo ha sacado de su tierra y le ha prometido algo extraordinario. Una descendencia, una tierra y una bendición que alcanzará a todas las familias de la tierra. Pero esa promesa enfrenta una realidad evidente. Abraham y Sarai no tienen hijos. Los años pasan, las estaciones cambian, las estrellas siguen iluminando el cielo del desierto. Abraham camina por la tierra que Dios le mostró, levanta altares, invoca el nombre del Señor, pero el vientre de Sarai permanece estéril. Imagina la tensión interior. Dios ha prometido descendencia, pero biológicamente parece imposible. Cada cumpleaños que pasa aumenta la dificultad. Cada noche mirando las estrellas recuerda una palabra que aún no se ha materializado. Y entonces Dios reafirma su pacto. Cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Abraham cree a Dios y le es contado por justicia. Observa el contraste con el Edén. Adán dudó de la palabra divina y actuó en desobediencia. Abraham recibe una palabra aparentemente imposible y decide creer. La fe comienza a tomar el lugar que la duda había ocupado. Sin embargo, incluso Abraham experimenta momentos de impaciencia. Sarai propone que tenga un hijo con Agar, su sierva egipcia. Ismael nace. Es un intento humano de acelerar el cumplimiento de la promesa. Pero Dios deja claro que el hijo del pacto no será fruto del esfuerzo humano, sino de la intervención divina. Y entonces, cuando Abraham tiene 99 años, Dios se le aparece nuevamente y establece formalmente el pacto. Cambia su nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Sarai pasa a llamarse Sara. El cambio de nombre simboliza transformación de identidad. No son simplemente personas esperando un hijo, son portadores de un pacto eterno. Y lo que parecía imposible sucede. Sara concibe y da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Imagina la escena, un anciano sosteniendo en brazos a su hijo recién nacido. Una mujer que había llorado por esterilidad, ahora ríe de alegría. El nombre Isaac significa risa. Dios cumple su palabra, aunque el tiempo humano no coincida con el tiempo divino. La línea que comenzó con Adán, pasó por Set, sobrevivió al diluvio, atravesó Babel, ahora toma forma en una familia específica. Isaac crece, y en él la promesa continúa. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. El mayor parece fuerte, cazador, hombre del campo. Jacob es más tranquilo, habita en tiendas, pero nuevamente el propósito divino no sigue las expectativas humanas. Dios declara que el mayor servirá al menor. La promesa pasa a Jacob, cuyo nombre más adelante será cambiado a Israel. Israel tendrá 12 hijos. Aquí, la historia alcanza un punto crucial. Los 12 hijos de Israel se convertirán en las 12 tribus que formarán el pueblo a través del cual Dios desarrollará su plan redentor. Pero antes de establecerse como nación, enfrentan prueba. José, uno de los hijos de Jacob, es vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Lo que parece traición se convierte en preservación. Durante una gran hambruna, la familia entera desciende a Egipto y allí se establece. El pueblo crece, se multiplica, se convierte en una nación numerosa. Recuerda el mandato dado a Adán: fructificad
y multiplicaos. Ahora esa multiplicación se manifiesta en un pueblo específico. Pero el crecimiento trae temor en Egipto. Surge un faraón que no conoce a José. El pueblo es oprimido, esclavizado. El dolor reaparece. El sufrimiento colectivo recuerda el peso de la caída original. Pero Dios no ha olvidado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Levanta a Moisés. A través de señales poderosas, plagas y liberación sobrenatural, el pueblo sale de Egipto. La Pascua marca el inicio de una nueva etapa. La sangre en los dinteles protege de la muerte. Observa cómo el tema de la sangre vuelve a aparecer, desde Abel hasta este momento. La liberación no es casual, es cumplimiento de promesa. El pueblo cruza el Mar Rojo, entra en el desierto, recibe la ley en el monte Sinaí. Dios establece un pacto nacional. Israel no es simplemente un grupo étnico, es pueblo escogido para reflejar la santidad de Dios en medio de las naciones. Desde el Edén hasta el Sinaí, la historia muestra un hilo constante. La humanidad cayó, el pecado se expandió, el juicio llegó, la promesa fue preservada. Ahora un pueblo es formado para llevar adelante esa promesa. La ley no es solución final al pecado, pero revela la santidad de Dios y la necesidad de obediencia. El tabernáculo es construido. Dios habita en medio del pueblo. Es un eco distante del Edén. En el principio, Dios caminaba con el hombre en el jardín. Ahora su presencia habita en medio del campamento, aunque velada por el velo del santuario. La separación aún existe, pero la relación no ha sido cancelada. Y así, la historia avanza hacia la conquista de la tierra prometida, hacia la formación de una nación establecida en territorio propio. La promesa dada a Abraham comienza a tomar forma concreta. Pero el problema original del corazón humano aún no ha sido resuelto definitivamente. La pregunta del jardín sigue resonando en cada generación. ¿Dónde estás en relación con Dios? Y la respuesta definitiva aún está por revelarse en el desarrollo posterior de esta historia. 12. La nación prometida, la ley y el espejo del corazón humano. El pueblo ha salido de Egipto. Las aguas del Mar Rojo se cerraron sobre el ejército que los perseguía. El cántico de Moisés y Miriam aún resuena como celebración de liberación. Pero el desierto no es solo un camino geográfico, es un proceso espiritual. Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, ahora es una multitud. Han visto milagros, han probado la intervención divina. Sin embargo, el corazón humano que salió del Edén sigue presente en cada uno de ellos. En el monte Sinaí, Dios desciende en fuego, nube espesa y sonido de trompeta. El monte tiembla. El pueblo se mantiene a distancia. Moisés asciende y allí Dios entrega la ley. No es simplemente un conjunto de normas, es revelación del carácter santo de Dios. Es un espejo que refleja lo que el ser humano debería ser y lo que no es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Cada mandamiento apunta al corazón. Recuerda el jardín. Allí hubo un solo mandamiento. Aquí hay muchos. Pero el problema es el mismo, la obediencia interior. El pueblo promete, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Sin embargo, mientras Moisés está en el monte recibiendo instrucciones para el tabernáculo, el lugar donde Dios habitará en medio del campamento, el pueblo se impacienta. Fabrican un becerro de oro. Es una escena dolorosa. El Dios que los sacó con mano poderosa es reemplazado simbólicamente por una imagen fundida. La idolatría que había marcado a las naciones ahora surge dentro del pueblo escogido. El eco del Edén vuelve a escucharse. Desconfianza, impaciencia, autonomía. Moisés desciende y encuentra al pueblo celebrando alrededor del ídolo. Las tablas de la ley son quebradas. La ruptura del pacto es visible, pero nuevamente Dios muestra misericordia. El pacto es renovado.
El tabernáculo es construido según el modelo mostrado en el monte. Cuando la obra termina, la gloria de Jehová llena el tabernáculo. Imagina la escena. Una nube cubre la tienda. La presencia divina habita en medio del campamento. No están en el Edén, pero Dios ha decidido morar entre ellos. Es un acto de gracia extraordinaria. El pueblo continúa su peregrinación, enfrenta pruebas, murmuraciones, rebeliones. El desierto revela lo que hay en el corazón. Generación tras generación muere en el desierto por incredulidad. Solo Josué y Caleb entrarán en la tierra prometida. La historia avanza hacia la conquista bajo Josué. La tierra prometida comienza a ser ocupada. Las tribus se establecen. Israel ahora es nación con territorio, pero el problema interior persiste. En los tiempos de los jueces, la Escritura repite una frase que resume el estado espiritual. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El patrón se repite. Cuando no hay sujeción al gobierno de Dios, el corazón humano vuelve a inclinarse hacia su propio criterio. Surgen jueces como Débora, Gedeón, Sansón. Dios levanta libertadores en medio de la opresión. La nación oscila entre fidelidad y caída. Finalmente, el pueblo pide un rey como todas las naciones. Dios concede a Saúl, luego a David. Con David, la promesa toma una dimensión nueva. Dios establece un pacto con él. De su descendencia vendrá un rey cuyo trono será afirmado para siempre. Aquí la historia que comenzó con Adán empieza a apuntar con mayor claridad hacia una solución futura. David no es perfecto, falla, se arrepiente, reconoce su pecado. Salomón construye el templo, la presencia de Dios llena la casa. Es un momento de gloria nacional. Pero incluso con templo y monarquía, el corazón humano sigue siendo frágil. El reino se divide, el pecado nacional aumenta. La idolatría reaparece, los profetas advierten, el pueblo no escucha. Finalmente llegan el exilio y la destrucción. Jerusalén cae, el templo es destruido, el pueblo es llevado cautivo. Desde el Edén hasta el exilio, la historia muestra una constante. El ser humano no puede restaurarse a sí mismo completamente. Ni la ley, ni el sacrificio repetido, ni el sistema político solucionan el problema original. El pecado que entró por un hombre sigue afectando a todos. Y sin embargo, los profetas anuncian esperanza. Hablan de un nuevo pacto, de un corazón nuevo, de una ley escrita en el interior. La promesa del jardín aún no ha sido olvidada. La simiente de la mujer sigue avanzando en la historia. La nación fue instrumento de preservación, la ley fue espejo, el templo fue símbolo, pero la restauración definitiva aún está por revelarse. Y la historia se dirige ahora hacia el momento donde la promesa pronunciada en el Edén comenzará a cumplirse de manera directa y visible. La pregunta que comenzó con ¿dónde estás?, está a punto de recibir una respuesta que transformará toda la narrativa bíblica. Antes de continuar con este momento tan importante de la historia, quiero hacer una pausa contigo. Si lo que estás escuchando está tocando tu corazón, comparte este video, deja tu me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Con esas acciones tan simples, estás ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas. Tal vez alguien cercano a ti necesita escuchar exactamente lo que estamos compartiendo hoy. Y tú puedes ser el puente. Tu apoyo no es solo un gesto digital, es una manera de expandir esperanza, reflexión y fe a través de cada historia que contamos aquí. 13. El cumplimiento de la promesa. La simiente prometida y la restauración que comenzó en una cruz. Hemos recorrido un largo camino, desde el jardín donde Adán y Eva caminaron sin vergüenza, pasando por la caída, el diluvio, la dispersión, el llamado de Abraham, la formación de Israel, la ley, el templo y el exilio. La historia
ha estado avanzando hacia un punto culminante. La promesa pronunciada en el Edén, que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, ha sido el hilo invisible que conecta cada generación. Ahora llegamos al momento donde esa promesa comienza a tomar forma visible. En el contexto de un pueblo que vive bajo dominio romano, en una tierra marcada por siglos de expectativa mesiánica, nace un niño en Belén de Judá. No nace en un palacio. No nace en una capital poderosa, nace en un pesebre. La genealogía que el Nuevo Testamento presenta conecta su linaje con Abraham y con David. Es descendiente de la línea preservada desde el principio. Este niño es llamado Jesús. Observa el significado profundo. Desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Abraham, desde Abraham hasta David. Desde David hasta el exilio, desde el exilio hasta este nacimiento. La promesa no fue olvidada. Jesús crece en Nazaret, vive bajo la ley, camina entre hombres y mujeres marcados por el mismo problema que comenzó en el jardín, un corazón inclinado al pecado. Pero en él hay algo diferente. Donde Adán fue tentado en un jardín y cayó, Jesús es tentado en el desierto y permanece firme. La serpiente había sembrado duda en el Edén. Ahora el adversario vuelve a intentar sembrar duda, pero Jesús responde con la palabra de Dios sin distorsionarla. Aquí vemos el contraste definitivo. El primer Adán desobedeció en un entorno perfecto. Jesús obedece en un entorno hostil. Su ministerio revela compasión, autoridad, pureza, sana enfermos, perdona pecados, enseña con poder, pero también confronta el pecado del corazón humano. Y finalmente, llega el momento que parece derrota. Jesús es arrestado, juzgado injustamente, azotado, crucificado. Imagina la escena, el cielo oscurecido, la multitud dividida, el cuerpo colgado en una cruz romana. A primera vista parece fracaso, pero recuerda la promesa del Edén. La serpiente herirá el calcañar, pero la simiente herirá la cabeza. La cruz parece herida, parece derrota, pero es el punto donde el pecado recibe su golpe decisivo. La sangre que cae no es como la de Abel, que clamaba por justicia. Es sangre que clama por perdón. En el jardín, Adán se escondió de Dios. En la cruz, Dios se expone para salvar al hombre. El velo del templo se rasga de arriba a abajo. La separación iniciada en el Edén comienza a ser restaurada. Jesús muere, pero al tercer día resucita. La muerte, que entró como consecuencia de la desobediencia de Adán, es vencida. Aquí se revela algo que atraviesa toda la narrativa bíblica. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El primer hombre fue hecho del polvo. El segundo hombre, llamado en el Nuevo Testamento el postrer Adán, trae vida eterna. La restauración no es simplemente regresar al Edén físico, es algo mayor. Es reconciliación con Dios, es nuevo nacimiento, es corazón transformado. La pregunta del jardín, ¿dónde estás?, encuentra respuesta en la invitación del Evangelio. Venid a mí. Desde el árbol del conocimiento hasta el árbol de la cruz, la historia muestra dos caminos, uno de autonomía y muerte, otro de obediencia y vida. Adán y Eva iniciaron la historia humana con desobediencia. Jesús inicia la nueva humanidad con obediencia perfecta. La serpiente fue herida, la promesa fue cumplida. Y así, lo que comenzó con una pareja escondida entre árboles termina con un llamado abierto a reconciliación. Pero la historia aún no termina, porque la restauración iniciada en la cruz apunta hacia una consumación futura donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni separación. El jardín perdido será superado por una creación restaurada. Y en ese escenario final, la pregunta ya no será ¿dónde estás?, sino «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres».
La historia completa de Adán y Eva no es solo el relato del comienzo del pecado, es el inicio de la historia de redención. Y lo que viene a continuación revelará el desenlace eterno de ese plan que comenzó en el polvo del Edén. 14. La restauración final. Del jardín perdido a la nueva creación prometida. La historia que comenzó con Adán y Eva en un jardín perfecto, marcada por una decisión que abrió la puerta al pecado, ahora nos conduce hacia el cierre de la narrativa bíblica. Hemos visto el cumplimiento de la promesa en la persona de Jesucristo. La cruz se convirtió en el punto donde el pecado fue confrontado y la muerte fue vencida. La resurrección declaró que el poder que entró en el mundo por la desobediencia de un hombre no tendría la última palabra. Pero la Escritura no termina simplemente con la resurrección. El relato bíblico apunta hacia una restauración completa. En el último libro de la Biblia, el apóstol Juan recibe una visión. No es una repetición exacta del Edén, pero sí su consumación. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Imagina la magnitud de esa declaración. La tierra que fue maldecida por causa de Adán. La creación que fue sometida a corrupción. El mundo que experimentó diluvio, guerras, idolatría y muerte. Todo eso dará paso a algo nuevo. Juan ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, preparada como una esposa ataviada para su marido. Observa la conexión con el principio. En el Edén, Dios unió al hombre y a la mujer en pureza. Ahora, la imagen es una ciudad preparada como esposa. Y se escucha una voz fuerte desde el cielo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La comunión perdida en el jardín es restaurada de manera definitiva. Ya no habrá necesidad de esconderse, ya no habrá hojas de higuera, ya no habrá espada que cierre el camino. La Escritura declara: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Recuerda las consecuencias pronunciadas en Génesis: dolor en el parto, sudor en el trabajo, regreso al polvo. Ahora, esas consecuencias son eliminadas. La muerte que entró por Adán es destruida. La serpiente que engañó en el principio es juzgada definitivamente. El árbol de la vida reaparece en la visión final, a ambos lados del río de agua viva que sale del trono de Dios y del Cordero. Lo que fue prohibido después de la caída ahora es accesible en la restauración. El relato bíblico forma un arco completo. Comienza con un jardín, termina con una ciudad, comienza con un hombre y una mujer escondiéndose, termina con una multitud redimida habitando en la presencia de Dios. La desnudez que produjo vergüenza es reemplazada por vestiduras blancas. La separación es reemplazada por comunión eterna. Y en ese escenario final no hay templo físico, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. La presencia que antes se manifestaba en una nube sobre el tabernáculo ahora es permanente. La historia de Adán y Eva no es simplemente el relato del fracaso humano. Es el inicio de una narrativa que atraviesa toda la Escritura y culmina en restauración. Desde el polvo hasta la gloria, desde la caída hasta la redención, desde la vergüenza hasta la presencia eterna. Y así comprendemos algo profundamente consolador. La historia no termina donde comenzó el error. El jardín fue perdido, pero la comunión es recuperada. La pregunta, ¿dónde estás?, se transforma en una declaración final. Y verán su rostro. La humanidad, creada a imagen de Dios, restaurada por gracia, finalmente vive aquello que Adán y Eva solo conocieron por un breve momento antes de la caída. Presencia sin miedo, vida sin muerte, relación sin ruptura. La narrativa completa se cierra no con derrota, sino con victoria. Y todo comenzó con aquella primera pareja en el jardín del Edén.
La historia completa de Adán y Eva no es solo el principio de la humanidad, es el principio del plan eterno de Dios para reconciliar, restaurar y habitar con su creación para siempre. 15. El legado eterno de Adán y Eva. Una historia que sigue hablándonos hoy. Hemos recorrido desde el principio absoluto, desde el momento en que el polvo fue moldeado por las manos de Dios, desde el instante en que el aliento divino dio vida al primer hombre, desde el jardín donde todo era armonía. Adán y Eva no fueron simplemente los primeros seres humanos, fueron el inicio de la historia espiritual de toda la humanidad. En ellos comenzó la comunión, en ellos comenzó la caída, en ellos comenzó también la promesa. Y ahora, al contemplar el desenlace bíblico completo, desde el Edén hasta la nueva creación, entendemos que su historia no quedó encerrada en el pasado. Sigue latiendo en cada corazón humano, porque si miramos con honestidad, el conflicto del jardín no es ajeno a nosotros. El deseo de decidir por cuenta propia, la tentación de desconfiar de la palabra de Dios, la inclinación a ocultarnos cuando fallamos. Adán se escondió entre los árboles, Eva sintió el peso de la culpa, y nosotros, siglos después, seguimos luchando con las mismas tensiones internas. Pero la historia no termina en la desobediencia. Dios buscó al hombre en el jardín. Dios preservó una descendencia a través de generaciones. Dios sostuvo la promesa incluso cuando la humanidad fracasó repetidamente. Desde la primera túnica de piel que cubrió la vergüenza hasta la sangre derramada en la cruz, el mensaje es constante. Dios no abandonó a su creación. La historia de Adán y Eva nos muestra la realidad del pecado, pero también la profundidad de la gracia. El dolor en el parto, el sudor en el trabajo, el polvo al que el cuerpo regresa, son consecuencias reales. Pero la esperanza también es real. La promesa de redención atravesó el diluvio, sobrevivió a Babel, caminó con Abraham, se manifestó en Israel, se cumplió en Cristo y culminará en la restauración eterna. Cuando miramos el arco completo de la narrativa bíblica, comprendemos algo esencial. La caída fue profunda, pero la redención es más profunda aún. Adán fue llamado Hijo de Dios en el sentido de creación. La humanidad restaurada es llamada hija e hijo por adopción y gracia. En el Edén hubo un árbol cuya elección trajo muerte. En el Gólgota hubo un madero cuya entrega trajo vida. La historia completa de Adán y Eva no es simplemente el origen del problema humano, es el comienzo del plan divino para mostrar justicia, misericordia y amor. Y quizá, mientras escuchas esta historia, puedas sentir que tú también te encuentras en ese jardín, frente a decisiones, luchas, preguntas. La voz que preguntó, ¿dónde estás?, sigue resonando, no como acusación fría, sino como invitación a regresar. La narrativa bíblica nos enseña que el error humano no es el capítulo final, que la culpa no es el destino eterno, que la separación puede ser restaurada. Adán y Eva iniciaron la historia de la humanidad, pero Dios escribió la historia de la redención, y esa historia continúa abierta para cada generación, desde el polvo hasta la gloria. Desde la caída hasta la restauración, desde el jardín perdido hasta la eternidad prometida. Así termina la historia, y así comienza, para cada uno de nosotros, la decisión de cómo responder a ella. Y así termina la historia de los personajes bíblicos Adán y Eva. Pero en realidad es aquí donde comienza nuestra reflexión más profunda, porque su historia es también la nuestra. Todos hemos sentido el peso de una decisión equivocada. Todos hemos experimentado la culpa, la vergüenza, el deseo de escondernos. Como ellos, hemos probado las consecuencias de alejarnos de Dios. Pero la mayor promesa de esta historia no es la caída.
es la esperanza. En el mismo momento en que el pecado entró, Dios anunció redención. En medio del dolor, habló de restauración. Donde hubo separación, prometió reconciliación. Si el jardín nos recuerda nuestra herida, la promesa nos recuerda la solución. La historia de Adán y Eva no termina en la expulsión, termina apuntando hacia el regreso, y eso significa que tu historia tampoco está definida por tu error, sino por la gracia que Dios ofrece. Porque donde comenzó el pecado, también comenzó la esperanza eterna. Hemos llegado al final de esta historia, pero ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de este video? ¿Hubo algún momento que habló directamente a tu corazón? Tu opinión es muy importante. Cada comentario ayuda a que más personas encuentren este contenido y puedan ser tocadas por esta historia también. Y si este video te dejó pensando, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Con ese simple gesto estás apoyando este proyecto y permitiendo que sigamos compartiendo más historias que edifican y transforman. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.